Hoy martes 3 de diciembre de 2010. El gobierno mexicano desestima los cables de Wikileaks. Esta Navidad los senadores recibirán 405,000 pesos de aguinaldo, dieta mensual y algunas prestaciones. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, especialmente hoy que es viernes, Pablo. ¿Cómo están? Así es, Gaby, por fin llegó el ansiado viernes y comenzamos con la información. Hay muchos detalles que han surgido en torno a las filtraciones de la página Wikileaks, pues esta organización captó la atención internacional revelando documentos secretos de Estados Unidos y la controversia tocó este viernes a México. Se descubrió que entre las principales preocupaciones de la administración Obama está la corrupción, la poca capacidad de reacción de nuestra milicia y hasta las elecciones de 2006. Son 6 los documentos que se difunden y comprometen las relaciones bilaterales México-Estados Unidos, pues el contenido va desde la preparación de la milicia hasta la preocupación por el estado de salud del presidente Felipe Calderón. El 29 de enero de este año, la embajada estadounidense detalla la lentitud del ejército mexicano en la toma de decisiones para combatir el crimen organizado. Hace especial énfasis en la escasa coordinación con la Secretaría de Marina en este tipo de acciones. Según el texto, el ejército no está preparado para realizar labores de patrullaje en las calles y en la Sedena han sido reacios a actuar de manera inteligente y reflejan una aversión al riesgo, por lo que su estrategia ha fracasado. Para la embajada es necesario modernizar al ejército mexicano con el apoyo del Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa. En este documento, fechado en octubre de 2009 y publicado por Wikileaks, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, pidió imponer un estado de excepción en ciertas zonas del país, con base en el artículo 69 constitucional. Propuesta que fue rechazada por Fernando Gómez Montt, entonces titular de la política interna, con base en una resolución de la Suprema Corte que desestimó la urgencia legal que Galván señalaba. De acuerdo con el cable 23-1175, en octubre de 2009, en la reunión entre el presidente de México y el director nacional de inteligencia de Estados Unidos, Denis Blair, Felipe Calderón expresó abiertamente su preocupación por la intromisión en México y América Latina del presidente venezolano Hugo Chávez, quien pudo financiar, según Calderón, la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador. Otro foco rojo para el Ejecutivo Nacional es la relación entre Venezuela e Irán. En respuesta, el ex candidato presidencial perredista exigió en su Twitter que Calderón demuestre que Chávez financió al Sol Azteca en 2006. El cable 228419 sostiene que México necesita la ayuda de la Unión Americana, una situación evidente en cada encuentro entre autoridades bilaterales, pues desde el presidente Felipe Calderón hasta funcionarios de Gobernación y la PGR piden ayuda tecnológica y apoyo a las Fuerzas Armadas. El texto se refiere en especial a las declaraciones hechas en octubre de 2009, donde el entonces subsecretario de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez, declaró que solo se tenían 18 meses para conseguir resultados exitosos en la lucha contra el narco. El último cable difundido por Wikileaks, el 23-8295, sostiene que la secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, pidió a sus diplomáticos en México un reporte sobre la manera en que la guerra contra el narco afecta a la personalidad del presidente Felipe Calderón, así como las preocupaciones en su forma de gobernar con noticias tan adversas como la caída de la economía y los malos resultados de Acción Nacional en las elecciones intermedias. El documento pide informes pormenorizados sobre la dinámica de trabajo para definir la manera en que el estrés daña al mandatario a fin de entender qué motiva los recientes cambios en el gabinete presidencial, además de su interés particular en valores, creencias y conductas de Felipe Calderón. Con información de David Rubí, Uno Noticias. El sexto texto que difundió el diario El País, con base a los cables diplomáticos proporcionados por Wikileaks, es el fechado el 17 de diciembre de 2009, en el cual el embajador Carlos Pascual aseguró a las autoridades de la Unión Americana que la operación en la que perdió la vida el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, Morelos, fue posible gracias a la información proporcionada por los servicios de inteligencia de su nación, además de que criticó la coordinación entre fuerzas nacionales. Tras esta revelación, el diplomático respondió que no hay relación más importante para los Estados Unidos en el mundo que con México y que ninguna acción ilegal la va a socavar. Incluso argumentó la responsabilidad compartida y el respeto mutuo, que son la base a la relación bilateral.
Y en respuesta a la controversia que despiertan estos documentos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Gobierno de México reprobó categóricamente la revelación ilegal de esta información, cuya autoría se imputa a la diplomacia estadounidense. La Cancillería agregó en un comunicado que estas comunicaciones son reservadas y forman parte del proceso de la política exterior y de la práctica diplomática de los países. Por su parte, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, consideró que no se le deben dar mayor importancia a las declaraciones sobre México y su combate al crimen organizado que fueron publicadas en Wikileaks. Y la mayoría de los mexicanos reciben por ley solamente 15 días de salario como aguinaldo. Este no es el caso de los senadores, quienes este viernes reciben 40 días más el dinero de otras prestaciones. Este fin de año no solo los diputados celebrarán la Navidad en abundancia, a los 128 integrantes del Senado también se les pagarán salarios y gratificaciones por más de 52 millones de pesos. Cada uno de los senadores cobrará más de 405,000 pesos, que incluyen la suma de aguinaldo, dieta mensual y algunas prestaciones. La República aprobó las reformas establecidas al artículo 25 transitorio de la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, y con esta aprobación el Senado otorga certidumbre a los pensionados del IMSS con el incremento de un tercer párrafo a esta legislación, con el objetivo de que los asegurados tengan como límite en su pensión 25 salarios mínimos. El artículo establece que el límite del salario base será de 15 veces el salario general vigente en el Distrito Federal. De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, los estados de Guerrero, Chiapas, Puebla, Oaxaca y Chihuahua resultaron tener las peores calificaciones en materia de democracia, al obtener entre 2.1 y 3.9 puntos en el estudio realizado en una escala del 0 al 10. Colima obtuvo 10 puntos de calificación, seguido por el Distrito Federal y Aguascalientes. El análisis califica los derechos políticos, libertades civiles y violencia de género. Hoy es la quinta jornada de la 16 Conferencia de las Partes, y en un balance que hizo la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, informó que es muy posible concretar acuerdos en materia de deforestación, fondo verde y transferencia ecológica y tecnológica. No obstante, reconoció que las negociaciones van lentamente en la parte de mitigación y continuidad del protocolo de Kioto. Durante el foro regional Diálogos por el Agua y Cambio Climático, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México, Adrián Vázquez, explicó que para el 2011 se esperan por lo menos 15 huracanes. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, anunció que las tarifas de agua serán ajustadas con base en la inflación y a lo que el gobierno paga por ella a la Comisión Nacional del Agua. Las actualizaciones en las nuevas tarifas incluyen un incremento de entre 3.5 y 7% para 2011. Ebrard aseguró que la ciudad importa la mitad de agua que consume y el precio del líquido lo fija la Conagua, por lo que este se considera un aumento moderado y razonable. Este viernes el jefe de gobierno se reúne con asambleístas para analizar alternativas al incremento, con el fin de buscar alternativas que afecten lo menos posible a los capitalinos. También en el Estado de México se va a incrementar la tarifa. El Congreso local aprobó aumentos de entre 4 y 12.5% en las tarifas de agua potable para las 125 demarcaciones mexiquenses en 2011. En el municipio de Mecameca se va a registrar un caso especial. El aumento será de 20% debido a que presenta un rezago en la actualización de sus tarifas. Y finalizamos esta semana con algo bueno que contar. Mañana se presentará en las calles del Centro Histórico el Festival de la Luna Llena 2010, donde diferentes cuentistas van a narrar sucesos y leyendas de los siglos XVI y XVII. El festival está organizado en 4 recorridos que partirán en punto de las 8 de la noche desde el atrio del Templo de San Francisco, de la Plaza de la Aguilita, del exconvento de la Inmaculada Concepción y de un costado del Sagrario Metropolitano. El programa incluye historias como La Llorona, La Monja Ahorcada y la vida de la Güera Rodríguez, entre otras.